Bien. A ver, Agustín, que estaba hablando hace rato con su compañero, a ver que me comenten acerca del video. Como Este profe, segundo, Ismael, Jessica, Soledad, Angélica. ¿Está Agustín o no? Te perdí. sí, profe, pero no escucho. Bien, ¿quién me puede comentar acerca de los videos? Hablan de las bacterias, profe. Bien, de las bacterias, ¿sí? ¿Y qué son las bacterias? Son Células microorganismos, ¿no, procariotas. profe? Son Bien, microorganismos. son microorganismos procariotas. Bien. ¿Qué Sí. más habla el video? ¿Qué otras características poseen las bacterias? Son vivos, profe. Por ejemplo, los virus son no vivos. Puede ser. No, estamos hablando de bacterias, ¿sí? ¿Qué Profe, características? Claro, pero para comparar de eso. Ah, bien, bien, no te había escuchado bien. de que algunos son tan chiquitos que solo se lo ve por el microscopio, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué otra característica importante de las bacterias pudieron Que observar ahí? tienen ADN, profe. Que son importantes, o sea, no, que son unicelulares, profe. Bien, son unicelulares, son procariotas. ¿Qué más? Que están en todos Que lados, hay profe. bacterias. Bien, están en Que todos estos, lados. profe, que estos también pueden sobrevivir a temperaturas como tan altas como también muy bajas. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra característica importante de las bacterias? Que hay bacterias buenas y malas. Bien, Sí, tenemos profe. bacterias buenas, bacterias malas, ¿sí? Tenemos un bajo porcentaje que causan enfermedades, ¿sí? Y ese bajo porcentaje es la que vamos a ver acá en la materia, ¿sí? ¿Qué otra característica de las bacterias? En cuanto a la forma, ¿qué forma presentan? De bastoncitos en el primer video. Pluricelulares. Tienen diferentes formas. Bien, de bastoncitos, ¿qué más? De espiroteca, espirales. Bien, en forma de espiroteca, ¿qué más? De espirilo, las que son así redonditas. Neumococos o cocos. Los cocos, bien. Y en cuanto a lo que es la pared celular, ¿pudieron ver algo? Ahí creo que mencionaba en el video. ¿En cuántas se dividen las bacterias según la pared celular? En dos por ahí celulares, profe. Y en dos tipos de bacterias, según la pared celular. ¿Cuáles son esos dos tipos? Profe, espere que me acuerde, sí me acuerdo, yo sabía, yo sé, por eso le digo, espéreme que me acuerde bien. ¿Dónde se utiliza una tinción específica en el laboratorio para identificar? Profe, ¿son gran negativo y gran positivo? Bien, Gran negativo y gran positivo, profe. bien, la gran positiva y la gran negativa. Son los dos grandes grupos de bacterias, ¿sí? Que se identifican a partir de su pared celular, ¿sí? ¿Se habilitó también la parte de los videos de laboratorio? ¿Pudieron verlo? Creo que sí se publicó. Ahora me fijo. ¿Pudieron verlo o no? ¿Me avisan si ven la presentación? No, profe. No, profe. No, profe. Bien, ahora sí. Pueden apagar sus cámaras, ¿no? Así se ahorran los datos.
¿Ahora están viendo? No, profe. Profe, No. ahí sale. Ahora sí, profe. Bien. ¿Ahora están viendo la parte del Classroom? Sí, sí se ve. Bien, mañana se le vence la entrega del trabajo práctico. Profe, ¿y después podemos hacer consultas del trabajo? Bien, ya vamos. ¿Sí? Era esta parte de la unidad número 1, ¿sí? Donde acá dice laboratorio virtual. Van a ver que tienen una serie de videos, ¿sí? Sobre lo que ya vimos en las clases pasadas. Principalmente lo que es el manejo del microscopio, ¿sí? Qué son los medios de cultivo y cómo se realizan esos medios de cultivo, ¿sí? Si tienen la oportunidad de verlos, están bastante interesantes, ¿sí? Y ya acá en la parte de la unidad número 2, ya se lo va a publicar a las 13, ¿sí? Tanto la clase teórica como el laboratorio, que vamos a ver hoy, ¿sí? Eso le quería hacer mostrar. Y en cuanto al trabajo práctico, ¿qué me querían preguntar? Ah, eso queríamos saber. Sí, con respecto a qué. ¿Cómo lo entregamos, profe? Lo envían al Classroom. A ver, Tenemos que tener la que él mandó. Ahí decía que tiene que ser en Word. ¿qué dije en la primera clase en la presentación? Hay pautas, hay Que tienen pautas. tienen la posibilidad Están en el Classroom las pautas. de que la pueden hacer a mano, y si lo hacen a mano sacan foto del trabajo y lo convierten en PDF y lo suben, ¿sí? Y si hacen en Word, también lo transforman en PDF y recién lo suben al aula. Profe, con respecto a la cantidad de integrantes, nosotros hicimos grupos de 10. Bien, por ser el primer trabajo solamente lo voy a aceptar, ¿sí? Profe, una pregunta. La consigna número 7 dice usted dibujar. Si lo hacemos en Word, ¿lo tenemos que dibujar imágenes de internet o lo dibujamos? No, ahí dice dibujar, si no tendría que decir inserte Yo una imagen de internet. y lo Ah, saqué bien, con la aplicación que usted dijo, por Tienen Cam, que Scan. dibujarlo, lo sacan foto y lo insertan en el documento, lo que hacen en computadora. Profe, usted dijo que se iba a poder hacer individual el trabajo. También se puede hacer individual o grupal. Eso ya lo marqué clarito en la primera clase. Además, las especificaciones están en la presentación que la había subido también de la primera clase, de la modalidad de cómo tienen que hacer los trabajos prácticos, cómo va la carátula, qué datos va en la carátula. Si no se olviden las carátulas, ¿sí? El otro grupo, varios me presentaron sin carátula, y los nombres recién aparecían abajo. La carátula tiene que ir en la primera página, ¿sí? Con todos los datos. Profe, ¿lo subimos al aula o le mandamos como mensaje? Lo suben al aula, o si no pueden o tienen problemas para subirlo, lo mandan a mi correo. Estaré publicando ahí mi correo para que lo manden. Ah, porque por clase se puede mandar como mensaje también. Sí, pero es más preferible que lo subas para que yo lo tenga en la lista de trabajos prácticos ya calificados. Bueno. Bien. Profe, ¿cómo se pasa de Word a PDF? Ahí está también en el Power, está la página. Ahí lo PDF, si entras en Google, o bien puedes bajar la aplicación si lo haces, digamos, si quieres sacar fotos, digamos, a las hojas, tiene la aplicación de Cam Scanner en la Play Store. En Word te dice cómo lo podés guardar, te dice, vos fijate, ahí te va a salir como guardar en Word, pero apretá y te va a salir guardar en PDF. También Es más depende fácil. de qué tipo de Word también. Eso tiene que tener en cuenta. Sí, yo lo intenté y no pude. Entonces, una vez que lo tengas tu documento listo, te va a la página
lo PDF, ¿sí? Y ahí te sale qué querés convertir. Entonces selecciona tu trabajo en Word y de ahí lo convertí en PDF y una vez que se convierte lo descarga. Bueno, gracias, profe. Bien, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a aprovechar el tiempo porque tenemos tiempo bastante cortito y es un tema Profe, bastante una largo. consulta, por favor. Sí. Con respecto al trabajo práctico, vio que en el punto 9 nos dice, utilizando los postulados de Koch, podrían establecer la causa y el efecto del vibrio foliare como causante del cólera, realice un breve simulacro. O sea, el tema es el simulacro, porque ahí en la bibliografía que usted nos dio están los postulados de Koch y está el dibujo, vio, del ratón, y después pasado a las placas, la bacteria y todo lo demás. ¿Sería un simulacro dibujado? O bueno, acá dice un simulacro escrito, pero sería como... No lo entiendo bien, digamos, cómo sería el escrito, a eso me refiero. ¿Qué significa un simulacro? Tienen que hacer una simulación, ¿sí? Es decir, que ustedes tienen que ponerse en la posición de un científico, pensar como un científico que está en el laboratorio, quieren establecer la causa de la enfermedad del cólera, ¿sí? Que es esta bacteria Vibrio cólera, ¿sí? Entonces tienen que utilizar los pasos de Koch en el simulacro, es decir, ¿qué tienen que hacer? Utilizar ¿qué utilizaba Koch? Los 4 postulados. Experimentos, todo. Bien, los experimentos, ¿sí? Experimenta con animales enfermos, animales sanos, ¿sí? Observa la bacteria a través del microscopio. Después, ¿qué más hace? La cultiva en el laboratorio, la vuelve a inyectar a animales que están sanos y esos animales sanos vuelven a presentar los síntomas de la enfermedad y de esa manera ustedes establecen, digamos, que Vibrio cólera es la enfermedad de cólera. Pero tienen que tener algo en cuenta, tienen que buscar qué es la enfermedad del cólera para Por ejemplo, aplicarlo en el profe, dice laboratorio, que la ¿sí? Es enfermedad una de vibrio bacteria cólera que se se tramita detecta en los porque, excrementos, en los claro, excrementos. A través del agua, profe. a través del agua y alimentos contaminados, y es una bacteria que va directamente hacia el intestino donde produce lo que es la infección. Entonces, ¿de dónde van a sacar la muestra? De la materia fecal, ¿sí? Y tienen que buscar también, si pueden, en qué medio de cultivo se cultivan este tipo de bacterias. Ahí le va a salir en internet, ¿sí? Y de esa manera hacen los 4 pasos, ¿sí? Y explican que ustedes están en el laboratorio experimentando y establecen la causa de que Vibrio cólera es causante del cólera. Eso nada más. Gracias, profe. Bien, ahora sí. Vamos a ir un poquito rápido, ¿sí? Porque es un tema bastante largo y solamente tenemos hasta las 11:15, ¿sí? Cualquier cosa, preguntan, ¿sí? Si no entienden algo, me preguntan y lo volvemos a explicar, ¿sí? Pero vamos a ir un poquito rápido, ¿sí? ¿Me avisan si ven la presentación? Bien, ¿me están viendo? Sí, Profe. Sí, profe. Bien, ahora sí. ¿Ven la pantalla completa? Sí, profe. Bien, empecemos entonces. Ya empezamos con la unidad número 2, ¿sí? Que esta unidad trata específicamente de las bacterias, ¿sí? La bacteriología viene a ser una de las ramas más grandes de la microbiología que estudia principalmente a las bacterias, ¿sí? Y en esta primera parte, sí, vamos a ver lo que es la morfología bacteriana, ¿sí? Hace referencia a lo que es la forma que van a presentar las bacterias, ¿sí? Pero primero vamos a
mencionar las características principales de las bacterias, ¿sí? Ustedes me dijeron que son microorganismos, que son unicelulares, porque están formados por una sola célula, ¿sí? Son procariotas, ¿sí? Es decir, que la célula carece de núcleo, ¿sí? ¿Qué tienen las procariotas? Si no tienen núcleo, ¿qué tienen? Nucleolo. No. Creo- Nu. Citoplasma. ¿Cómo se llama? Pared celular. Nucleoide. Bien, nucleoide. ¿Sí? No pueden decir pared celular. Si estamos hablando del núcleo y si que carece de núcleo, ¿qué va a carecer entonces? De nucleoide. ¿Sí? Bien. Otra característica son pequeñas. Ustedes recuerdan que cuando vimos la escala en que se miden las bacterias y se miden en micrómetros, ¿sí? Y tiene la característica de que esa única célula va a cumplir con todas las funciones, ¿sí? El metabolismo, lo que es el crecimiento, la nutrición, lo que es la relación, la irritabilidad, ¿sí? La reproducción, la movilidad, procesos de diferenciación, ¿sí? Todo eso ocurre en esa única célula, ¿sí? Y otra característica importante es que están adaptadas a todos los ambientes del planeta. ¿Sí? Lo vamos a encontrar en el suelo, en el agua, en lugares que son inhóspitos, ¿sí? Por ejemplo, ambientes de altas temperaturas, de bajas temperaturas, como esas bacterias que la descubrieron en el fondo del lago, ¿sí? También se encuentran sobre los animales, como así también dentro de los animales viven las bacterias, y también en las plantas, ¿sí? Y otra característica importante es que tienen una reproducción asexual, ¿sí? Es decir, por fisión binaria, ¿sí? Ya cuando veamos, vamos a ver en detalle en la parte de reproducción de las bacterias, ¿sí? Cómo es el proceso. Y la mayoría de ellas son beneficiosas, ¿sí? Por ejemplo, ¿dónde encontramos bacterias beneficiosas? Penicilina, En profe. el yogur, profe. Bien, en el yogur. ¿En dónde más? En nuestro cuerpo, ¿dónde tenemos bacterias que son beneficiosas? En el intestino. Bien, en el intestino, ¿sí? Ahí está la flora intestinal, ¿sí? Está conformada por varias bacterias que son beneficiosas para nuestro cuerpo, ¿sí? Y un menor porcentaje, como ustedes vieron en el video, ¿sí? Solamente el 3% son perjudiciales y causan infecciones y enfermedades en el hombre, ¿sí? Nosotros nos vamos a centrar en ejemplos, pero ejemplos de bacterias que son causantes de enfermedades en el hombre, ¿sí? Bien, eso en cuanto a las características de las bacterias. Estas características me permiten diferenciar las bacterias de otros grupos de microorganismos, ¿sí? Bien, vamos a empezar entonces con la morfología, ¿sí? Hace referencia a lo que es la forma, ¿sí? Pero antes que esto, vamos a ver la diferencia, ¿sí? ¿Cuál es la principal diferencia entre la procariota y la eucariota? Como modo de repaso. Una tiene núcleo y la otra no. ¿Qué más? ¿Qué otra diferencia? Que una es unicelular y la otra es pluricelular. No, eso no es. Profe, que una tiene... Las dos son unicelulares. Profe, Profe, que la eucariota tiene variedad de membrana y la célula procariota tiene una membrana formada. ¿En qué parte? ¿Voy a decir la membrana citoplasmática o la membrana que rodea el núcleo? profe, como la membrana plasmática, uno tiene vacuola y otro no. No, tanto la procariota y la eucariota tienen doble membrana citoplasmática. Profe, de que la procariota consta de un solo cromosoma. Bien, un solo cromosoma circular, ¿sí? Y que se encuentra libre en el citoplasma en la región llamada nucleoide, ¿sí? Es un solo cromosoma circular. ¿Y en la eucariota cómo es el material genético? Lineal. Bien, ese es lineal, ¿sí? Y se encuentra en gran cantidades acá en lo que es el núcleo,
¿sí? ¿Qué otras características Y que también? está rodeado por una doble Poseen membrana. organelas. Bien, la célula eucariota posee organelas donde cada una de ellas cumple con una función específica. Función específica, sí. Y en cambio, en la procariota no tenemos organelas, ¿sí? Y las funciones donde se llevan a cabo acá, en la procariota. ¿Dónde? En el citoplasma, ¿sí? Y en eso sí estudian bien, ¿no?, la diferencia entre la procariota y el eucariota, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver la forma, ¿sí? La morfología hace referencia a la forma que presentan las bacterias, ¿sí? Y las bacterias van a presentar distintas formas características que también la permiten clasificar, ¿sí?, de acuerdo a lo que es la forma. Si ustedes me dijeron que hay bacterias con formas de coco que son esféricas, otras que son diplococos, ¿sí? Tenemos los estreptococos, los estafilococos, luego tenemos los bacilos, diplobacilos, cocobacilos, en forma de espiroqueta, en forma de vibriones, ¿sí? Esas son las formas más características que presentan las bacterias. Y ahora vamos a ver cada una de estas formas, ¿sí? Bien, empezamos con los diplococos, ¿sí? ¿Están viendo? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Diplococos, que significa que son dos cocos, ¿sí? Son bacterias esféricas que se encuentran a pares, ¿sí? Acá pueden ver los dos cocos. Acá tenemos uno y acá tenemos otro, ¿sí? Y un ejemplo de una bacteria que presenta esta forma es Neisseria gonorrea, ¿sí? Neisseria gonorrea es un diplococo, también es gram negativo, ¿sí? ¿Y qué causa esta bacteria en el hombre? ¿Están escuchando? La enfermedad de la gonorrea. Bien, lo que es la gonorrea. ¿Y qué tipo de enfermedad es? De transmisión sexual. Bien, de transmisión sexual. ¿Sí? Esta bacteria solamente se encuentra en los seres humanos, ¿sí? Y se contagia principalmente por contacto sexual, ¿sí? Y también de madre a hijo, ¿sí? ¿Cuál es el síntoma principal de la gonorrea? Ardor, profe, ¿Qué más? picazón, menstruación irregular, Bien, ¿qué más? Aumento de flujo vaginal. Bien, necesidad frecuente de orinar. bien. Sí, esos son los síntomas principales, sí, tanto en el hombre como en la mujer, ¿sí? Lo que es la picazón, lo que es el ardor, ¿sí? Y principalmente en el hombre, ¿sí?, infecta lo que es el epitelio, ¿sí?, que recubre todo lo que es la uretra, ¿sí? ¿Saben qué es la uretra, no? Todavía no vieron la parte de anatomía. Sí, Bien, infecta principalmente lo que es el epitelio que recubre, sí, el interior de la uretra, ¿sí? Por eso se siente lo que es ese ardor, esa picazón, ¿sí?, esa frecuencia de querer ir a orinar, ¿sí? Y también se producen inflamaciones, ¿sí? Se produce principalmente lo que es la inflamación del meato uretral, es decir, el orificio por donde sale la orina, ¿sí? Es un síntoma muy característico. Y otro síntoma característico que te indica de que el hombre está infectado con gonorrea es que va a tener una secreción que es purulenta, ¿sí? ¿Qué significa esa purulenta? Que es una secreción de color amarilla o verdosa o blanca en algunos casos, y esto te está indicando que es una infección por gonorrea, y es un síntoma muy característico en el hombre, ¿sí? Si no se trata, ¿sí?, la infección va a seguir avanzando y llega a la parte de los testículos, donde produce fuertes dolores e inflamación, ¿sí?
Y en el caso de las mujeres, sí, también presentan ardor, presentan picazón, presentan esa frecuencia de querer ir al baño a cada rato, ¿sí? Y infecta principalmente lo que es el cuello uterino, ¿sí? Todo lo que es el cérvix, ¿sí? Y también aparece una inflamación en el orificio cervical, ¿sí? Está inflamado, está de color rojo, ¿sí? Y además también van a presentar un flujo, ¿sí? Que es bastante espeso, ¿sí? Mucoso, ¿sí? De color amarillo verdoso, y ese es otro síntoma que te indica de que la mujer está con gonorrea, ¿sí? Y si Y no con se olor trata, fuerte, profe. y sí también, y si no se trata, ¿sí? Esta infección sigue avanzando por el cuello uterino, ¿sí? Va a llegar a las trompas de falopio y también puede llegar a infectar los ovarios, ¿sí? Si es que no se realiza el tratamiento, ¿sí? Y también hay casos en que la madre, ¿sí? También pasa esta infección a los hijos, ¿sí? ¿A través de qué? Sí, cuando se produce el parto, ¿sí? El recién nacido, sí, cuando está saliendo por el canal del parto, ¿sí? Y pasa, digamos, por todo lo que es el útero, ¿sí? Puede ser que si la madre no fue tratada, entonces la madre pasa la infección al hijo, ¿sí? Y el hijo se infecta principalmente las mucosas y lo que son las conjuntivas del ojo, ¿sí? Porque cuando el bebé recién nacido pasa por el parto, entra en contacto, digamos, con las bacterias que se encuentran ahí en ese ambiente, ¿sí? Y afecta principalmente a los ojos del recién nacido, ¿sí? Eso en cuanto a lo que es la gonorrea. Por eso también es muy importante el uso de, ¿qué? En las relaciones sexuales. Preservativos. El preservativo, siempre. Protección. ¿Sí? Aunque no tenga nada de enfermedad, igual tienen que usar el preservativo, ¿sí? Bien. Otro ejemplo, ¿sí? Pasamos a los estreptococos, ¿sí? ¿Qué significa estreptococos? Significa que los cocos van a estar dispuestos en cadenas largas, ¿sí? Ustedes pueden ver cómo los cocos están unidos y forman esas cadenas largas que son muy características entonces de los estreptococos, ¿sí? Y un ejemplo característico que están observando ahí en la imagen es de Streptococcus pneumonia, ¿sí? Ya la palabra, ¿sí? Del nombre de esta bacteria está indicando qué enfermedad va a producir, ¿sí? ¿Qué produce comúnmente Neumonía. La neumonía. La neumonía. Sí, es una de las bacterias que causa principalmente lo que es la neumonía, ¿sí? Pueden producir, digamos, infecciones que son leves, por ejemplo, puede producir una otitis, que puede ser bastante leve, ¿sí? O una sinusitis, ¿sí? Y infecciones más graves ya provoca lo que es una neumonía, ¿sí? ¿Qué es una neumonía? Una infección en los pulmones. Una infección en los pulmones. ¿Y qué característica que indica, digamos? Parecida al COVID. Sí, pero ¿cuál es el síntoma característico que te indica que el paciente tiene neumonía? Fiebre. La dificultad al respirar puede ser. Dificultad para respirar, ¿sí? ¿Qué más? Tos, Cansancio. flema, cansancio, dolor en el pecho, ¿sí? Fiebre. Y fiebre, bien. ¿Y esto a qué se debe? A que cuando Streptococcus pneumonia, si llega a los alvéolos pulmonares, donde se realiza el intercambio gaseoso, ¿sí? Principalmente es Streptococcus pneumonia que tiene cápsula, ¿sí? Vamos a ver qué es la cápsula más enseguida, ¿sí? Que es un factor de virulencia para esta bacteria, ¿sí? Ya vamos a explicar bien lo que es una cápsula, ¿sí? Debido a que tiene cápsula este estreptococo, ¿sí? Es como que es muy resistente a los ataques de los glóbulos blancos de la defensa del cuerpo, ¿sí? Por lo tanto, el cuerpo genera una respuesta muy grave frente a esta infección y que provoca esa respuesta que esos alvéolos pulmonares se empiecen a llenar de fluido de líquido, ¿sí? Entonces, eso es un síntoma muy característico de la neumonía, ¿sí? Que los alvéolos pulmonares, esos saquitos, ¿sí? Que tienen aire, se llenan de líquido
o de moco, de flema, ¿sí? De fluidos, y eso dificulta bastante lo que es la respiración y puede ser bastante grave, ¿sí? Esto ocasiona Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Bien, estafilococos, ¿sí? Estos son cocos que van a estar dispuestos en forma de racimo, ¿sí? Como el racimo de uva, ¿sí? Un ejemplo es Staphylococcus aureus, ¿sí? ¿Dónde se encuentra Staphylococcus aureus? ¿Saben dónde se encuentran? ¿En el aire, profe? ¿En el aire? En nuestro cuerpo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Estará esta bacteria? ¿Oídos puede ser, profe? Se encuentra principalmente sobre la piel, ¿sí? Staphylococcus aureus, ¿sí? Y también habita en lo que es la parte de las fosas nasales, ¿sí? Y lo que es la faringe también encontramos Staphylococcus aureus, ¿sí? Habitando normalmente en nuestro cuerpo, ¿sí? Pero generalmente cuando coloniza el cuerpo, ¿sí? No provoca, digamos, infecciones, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando se produce una herida, ¿sí? Y Staphylococcus aureus logra ingresar al torrente sanguíneo, puede provocar infecciones, ¿sí? Y principalmente, ¿sí? Como habita en la piel, ¿sí? Va a causar infecciones en lo que es la piel, ¿sí? Luego tenemos bacterias que tienen forma de bastoncitos largos, que son las bacterias en forma de bacilos, ¿sí? Y un ejemplo característico es ¿quién? Escherichia coli. Escherichia coli, ¿sí? Que habita y forma parte de la flora normal de nuestro cuerpo, ¿sí? Eso ya hablamos en la primera clase, ¿sí? De Escherichia coli. Luego tenemos los cocos bacilos, ¿sí? Acá hay una combinación de formas, ¿sí? Tenemos por un lado la forma de coco y la forma de bacilo que se unen, ¿sí? Y forman, ¿sí? Y presentan, digamos, esa forma ovalada, ¿sí? Esos son los cocobacilos, presentan esa forma ovalada. Y un ejemplo característico de esta forma es Haemophilus influenza, ¿sí? ¿Qué causa Haemophilus influenza? ¿La gripe? No gripe específicamente, pero sí va a causar otro tipo de infección. Y ahí específicamente hay varios tipos de Haemophilus influenza, pero Haemophilus influenza del tipo B, ¿sí? Es la que causa lo que es la meningitis en los niños, en los que son menores de 5 años, ¿sí? Afecta principalmente lo que son las meninges, es decir, todas las membranas que recubre el cerebro y la médula espinal, ¿sí? Y puede ser grave y puede ocasionar de que si no se trata, ¿sí? El afectar la parte del sistema nervioso, puede que el niño quede con alguna discapacidad, ¿sí? Haemophilus influenza entonces causa principalmente meningitis en menores de 5 años, ¿sí? Y ustedes saben que en el calendario nacional de vacunación de Argentina hay una vacuna contra Haemophilus, ¿sí? Influenza, ¿sí? A ver, busquen la sigla de la vacuna en Google. Profe, pues HIV. Bien, el HIV, ¿sí? Esa es la abreviatura, ¿sí? De esta bacteria, ¿sí? Y ahora busquen qué vacuna se coloca acá en Argentina contra el HIV.
¿Puede ser el de tipo B? Sí, es el tipo B, pero ¿qué vacuna? ¿Qué nombre recibe acá en Argentina esa vacuna? Ustedes que van a ser enfermeros. ¿Contra el qué era, profe? Contra el IP, contra Haemophilus influenza del tipo B. ¿Cuál es la vacuna que se coloca acá en Argentina? Vaccine Information State IB Vaccine, algo así. ¿Puede ser que esté en inglés? No, en Argentina, ¿cómo se llama? ¿Es una vacuna combinada, puede ser? ¿Con Sí, la es una DPT? vacuna. Bien, es combinada, ¿sí? ¿Cómo se llama? La de la hepatitis B. No sé, a ver. Haemophilus influenza del tipo B está incluida, ¿sí?, en una vacuna combinada, ¿sí? Esa vacuna combinada es la quíntuple o pentavalente. Esa es la vacuna que se coloca acá en Argentina, la quíntuple o la pentavalente, que es una vacuna combinada. Es para Haemophilus influenza del tipo B, para la hepatitis B, para la difteria, para la difteria y para la toferina. ¿Sí? Para esas 5 enfermedades es la quíntuple o pentavalente. Y acá se incluye a Haemophilus del tipo B. ¿Sí? Esa vacuna se coloca, ¿sí?, a los 2 meses, ¿sí?, luego a los 4 a los 6 y el refuerzo a partir de los 18 meses. ¿Sí? Por eso es muy importante que los recién nacidos, ¿sí?, se la coloque la quíntuple, ¿sí?, para que se protejan contra esas enfermedades y principalmente contra Haemophilus del tipo B, que provoca lo que es la meningitis. ¿Sí? Eso lo van a ver en detalle en enfermería, que son las vacunas. ¿Sí? Después cuando van al examen, estuve en exámenes donde preguntan principalmente vacunas y no saben nada. Así que estudien bien, eso siempre lo van a preguntar, ¿sí?, cuando vean vacunas. Bien, vamos ahora a formas especiales que presentan las bacterias, ¿sí? Acá está el ejemplo del trabajo práctico, ¿sí?, de Vibrio cólera. Sí, Vibrio cólera presenta esa forma de vibriones, ¿sí? Es decir, que estas bacterias van a presentar forma de bastones cortos y esos bastones cortos van a estar curvados, ¿sí?, van a formar como una especie de coma, ¿sí? Esas son las formas de vibriones. Y acá tenemos entonces el ejemplo Vibrio cólera, ¿sí?, que causa ¿qué enfermedad? El cólera. El cólera, ¿sí? ¿Cuál es el síntoma característico del cólera? La diarrea. Una Rea, diarrea, vómito, vómitos, Fiebre. deshidratación. bien, y una fuerte deshidratación. ¿Sí? Que si no se trata a esta infección, ¿sí?, la deshidratación puede ser muy grave porque hay pérdidas de electrolitos y sales, y si no se repone esa deshidratación, ¿sí?, esto puede provocar una infección más grave y hasta la muerte en algunos casos. ¿Sí? Generalmente cuando hubo pandemias de cólera, ¿sí?, eso se debe porque no hay un buen sistema de saneamiento de las aguas, ¿sí?, y muchas personas se contaminaban cuando consumían esa agua contaminada o bien cuando no lavaban bien los alimentos. ¿Sí? Bien, y esta enfermedad del cólera sigue siendo una preocupación en países, ¿sí?, pocos desarrollados, donde todavía acuden, digamos, a las fuentes de agua como ríos, ¿sí?, para el consumo de agua. ¿Sí? Acá en Argentina hace bastante de que no hay estos brotes de cólera, ¿sí? Eso se debe, digamos, al mejoramiento, digamos, y al tratamiento del agua potable. Bien, luego tenemos a las bacterias que presentan esta forma muy característica, que son los corineformes, ¿sí?, que son bacilos irregulares y tienen los extremos ensanchados, como pueden ver. ¿Sí? Un ejemplo característico es Corynebacterium difteria. ¿Sí? ¿Y qué causa esta bacteria?
¿Qué causa esa bacteria? Corynebacteria difteria. ¿La difteria? Bien, la difteria, ¿sí? ¿Y cuál es el síntoma característico de la difteria? Afecta principalmente lo que es la garganta. Sí, afecta lo que es principalmente la garganta. Fiebre, dolor de garganta, todo esto, por favor. Sí, afecta principalmente lo que es la garganta, ¿sí? Y esta bacteria produce una toxina, ¿sí? Y esa toxina principalmente hace que en la garganta se forme una especie de membrana, una especie de película, ¿sí? De tejido muerto. Eso se va acumulando en la garganta y eso después provoca, digamos, la inflamación de las amígdalas, ¿sí? Y produce esas inflamaciones en el cuello y eso dificulta, digamos, lo que es la respiración y lo que es la deglución, ¿sí? Entonces impide también la entrada de alimentos, ¿sí? Porque está inflamada esa parte y por lo tanto no se puede alimentar ni tampoco respirar, ¿sí? Es muy dificultoso. Y esta enfermedad, ¿sí? Hay una vacuna, ¿sí? Que mencionamos hace rato, que es la quíntuple, ¿sí? En la quíntuple pentavalente se incluye también para lo que es la difteria, ¿sí? Luego tenemos otra bacteria en forma de espirilo en este caso, ¿sí? Los espirilos van a ser bacilos que van a estar curvados y presentan esa forma en espiral, helicoidal, ¿sí? Acá tenemos a Helicobacter pylori, ¿sí? Son bacterias que generalmente nosotros la tenemos en el interior del cuerpo, ¿sí? Es como que una vez que ingresa esa bacteria, se puede colonizar y no puede causar una infección, ¿sí? Porque generalmente el cuerpo genera resistencia, ¿sí? Y en algunos casos, por ejemplo en niños principalmente y en adultos, ¿sí? Que esta bacteria cuando ingresa empieza a provocar, digamos, problemas, ¿sí? ¿Y dónde habita Helicobacter pylori? ¿Alguien sabe? El estómago. Bien, esa se encuentra en el estómago, sí, son muy resistentes a lo que es el ácido del estómago, ¿sí? A lo que es el ácido clorhídrico, son bastante resistentes, ¿sí? Y se adhiere principalmente a lo que es la mucosa del que recubre, digamos, el estómago, ¿sí? Cuando empieza a provocar infecciones, ¿sí? Empieza a alterar, digamos, esa mucosa interna del estómago y hace que se produzcan lesiones, ¿sí? Y además hace que se produzcan grandes cantidades de ácido estomacal. Y ese ácido estomacal empieza a dañar, ¿sí? Lo que es la mucosa que tapiza, digamos, la parte interna del estómago. Y eso ocasiones empieza a provocar heridas y eso se transforma luego en las famosas úlceras, ¿sí? Que también el Helicobacter pylori es uno de los factores que causan las úlceras. Y si no se trata, puede provocar, digamos, lo que es una gastritis, lo que es una enfermedad crónica, ¿sí? Profe, ¿y también cáncer de estómago puede ser? Sí, en algunos casos hay algunos estudios que demuestran, digamos, que el Helicobacter pylori puede ser una causante del cáncer de estómago. Bien, acá hay otra forma especial, ¿sí? De las formas de espirilos, ¿sí? Que están enrollados en formas de sacacorchos, ¿sí? Pueden ver que tienen esta formita de como un resorte, ¿sí? Y estas se denominan espiroquetas, ¿sí? Un ejemplo característico es Treponema pallidum, ¿sí? ¿Qué causa esta bacteria? El paludismo. No. La sífilis. La sífilis, ¿sí? ¿Qué es la sífilis? Una infección de transmisión sexual. También es una enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? ¿Y cuál es el síntoma característico de esta enfermedad?
Eh, También es la necesidad de ir frecuentemente al baño por la orina. Hay un síntoma característico de la sífilis que te permite... Picazón en la, Llagas En la boca creo que se nota algo así como. Bien, lo que son esas llagas, ¿sí? Bien, como esta bacteria se transmite por contacto sexual y esto se debe cuando uno posee una herida, ¿sí? En la boca, en la parte del recto, ¿sí? En la parte de los genitales, ¿sí? Cuando tiene alguna herida, ¿sí? Y tiene relaciones sexuales sin protección y esa persona tiene sífilis, entonces cuando se encuentra en contacto esos tejidos, ¿sí? La bacteria logra ingresar, ¿sí? A través de la herida, ¿sí? Entonces, y en esa zona de la herida se presenta un síntoma característico de sífilis, ¿sí? Que es la formación de lo que es el chancro sifílico, que es una ampolla, ¿sí? Que es indolora, no duele, ¿sí? Y como sale en el lugar de la herida, es decir, si uno tuvo relaciones, ¿sí? Sexuales de forma oral y tiene una herida en la boca, entonces esas ampollas indoloras van a aparecer en la boca, ¿sí? Si tuvo relaciones sexuales a través de los genitales, obviamente que va a aparecer esas ampollas en lo que es la vagina y en lo que es el pene, ¿sí? Y si tuvo relaciones sexuales anales, aparece en lo que es el recto y en el ano, ¿sí? Aparecen ese chancro sifílico, ¿sí? Es un síntoma característico de la primera etapa de la enfermedad, ¿sí? Como dije que este chancro no duele, ¿sí? Es indoloro, ¿sí? Pero se llena de líquido, ¿sí? Y en esa ampollita está llena de estas bacterias, de treponema pálido, ¿sí? Por eso son muy infectantes esas ampollitas, ¿sí? Cuando se hace el tratamiento, luego de unos días ya se eliminan esas ampollas, ¿sí? Y si no se trata, se puede pasar a lo que es una sífilis secundaria, ¿sí? Acá es como que hay una etapa donde no se presentan síntomas, ¿sí? Y luego aparecen de golpe, ¿sí? Empiezan a aparecer erupciones principalmente en lo que es el tronco, luego se expande a todo lo que es la espalda y esas erupciones empiezan a aparecer en todo el cuerpo, inclusive en lo que es la palma de las manos y en lo que son las plantas de los pies, ¿sí? Todo el cuerpo se llena entonces de estas erupciones que son indoloras, ¿sí? Y esto te está indicando ya que la bacteria está de manera sistémica por todo el cuerpo, ¿sí? Y si no se trata en la etapa secundaria, ¿sí? Ya en la etapa terciaria, la sífilis puede ser muy grave porque puede afectar órganos como el cerebro, el corazón y provoca graves infecciones que pueden llevar a la muerte. Pero esos son casos muy raros porque eso se debe que la persona no se realizó el tratamiento en la primera etapa. Si ya el tratamiento con los antibióticos en la primera etapa ya elimina a esta bacteria del cuerpo, ¿sí? Pero si no se trata, puede evolucionar a la etapa secundaria y a la etapa terciaria, ¿sí? Y en las madres también que están infectadas por sífilis, ¿sí? Y están embarazadas, pueden pasar a esta bacteria, ¿sí? A través de lo que es la transmisión transplacentaria, ¿sí? A través de la placenta, ¿sí? Como esta bacteria se encuentra y la madre no se realizó el tratamiento, esa bacteria se va a encontrar en el torrente sanguíneo y como ustedes saben que la placenta se encuentra conectada con la madre, entonces es una de las vías para que el recién nacido, ¿sí? Logre adquirir a esta bacteria, ¿sí? Que le va a afectar principalmente lo que son las mucosas y lo que es el tejido óseo en lo que son los fetos, ¿sí? Bien, otro ejemplo tenemos a las bacterias que forman esporas, ¿sí? Vamos a ver en la tercera parte de bacteriología que son las esporas, ¿sí? Las esporas son estructuras que son muy resistentes, ¿sí?
principalmente a lo que son los desinfectantes, al calor, a las radiaciones, ¿sí? Y esta forma de espora, estas bacterias van a presentar una forma abultada, digamos, en el extremo o bien en el centro, ¿sí? Este abultamiento que pueden observar acá puede aparecer en uno de los extremos o bien acá en la parte del centro de la bacteria, ¿sí? Un ejemplo característico de bacterias que forman esporas es el género Clostridium, ¿sí? Acá encontramos a Clostridium tetani, ¿sí? Eso ya mencionamos en las clases pasadas que provocaba Clostridium tetani, ¿sí? Provoca lo que es la enfermedad del tétanos, ¿sí? Que se caracteriza, digamos, por esas parálisis, ¿sí? Que son muy dolorosas, ¿sí? Y por eso cuando esta bacteria, digamos, logra ingresar al cuerpo, ¿sí? Dijimos que se encontraba en el suelo, ¿sí? En forma de esporas, ¿sí? Cuando se produce una herida, ¿sí? Profunda, esta bacteria logra ingresar entonces al cuerpo y dentro del cuerpo empieza a activarse, ¿sí? Empieza a activarse, empieza a germinar, ¿sí? Y a medida que va creciendo, va generando la toxina tetánica. Y esa toxina tetánica hace que se bloqueen los receptores de los músculos con el sistema nervioso y por lo tanto no hay un control, digamos, de los músculos. Y por eso se producen, digamos, esas contracciones que son bruscas, ¿sí? Y en la etapa más avanzada ya afecta a los que son los músculos que rodean los pulmones y por lo tanto pueden producir una falla respiratoria, ¿sí? Por eso es muy importante de que cuando uno tiene alguna herida muy profunda, si estuvo en contacto con el suelo o bien con objetos como clavos o alambres, ¿sí? Tienen que ir a colocarse la vacuna contra el tétanos, ¿sí? La antitetánica, ¿sí? Para evitar, digamos, que se desarrolle esa infección, ¿sí? Y luego tenemos formas de bacterias que presentan formas filamentosas, ¿sí? Es decir, que tienen forma de bacilo, pero este bacilo es más alargado, ¿sí? Son más larguitos, ¿sí? Y presentan esta forma filamentosa, ¿sí? Y un ejemplo característico es Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Que es la bacteria que causa ¿qué? Tuberculosis. La tuberculosis. Que vimos, digamos, cuáles son los síntomas principales en el estudio de Koch. Cuando Koch aplica sus postulados, ¿qué síntomas presentaban, digamos, las personas enfermas con tuberculosis? ¿Qué se les forma? Tos. Sí, ¿qué se les forma, digamos, en los pulmones? Unos bichitos, bacterias. Vos y bichitos en el examen final no te aprueban, ¿no? Laceraciones. Provocan esos tubérculos, por eso se llama tuberculosis. Aparecen esos tubérculos en los pulmones, esas masas que contienen a esta bacteria, ¿sí? Por eso se llama tuberculosis, ¿sí? Porque se forman esos tubérculos en los pulmones, ¿sí? Bien, ahora sí vamos a hacer un pequeño repaso de las formas, ¿sí? ¿Qué forma tiene la bacteria número 1? De cocos. De cocos. La forma 6. Alargado, profe. ¿Sí? ¿Qué nombre reciben las bacterias que tienen esa forma alargadita? Bacilos. Bacilos, bien. La que vimos hace ratito, la 9, ¿qué forma presentaba esta? Está abultada acá en el extremo. Las esporas, profe. Los bacilos. Bien, las esporas. Sí, las esporas, bien. Viene ahí. Y la número 3, en forma de Esa racimo. es la que tiene la forma de uvas, ¿no, profe? ¿Cómo era? Forma de uva, racimo. Bien, estafilococos, ¿sí? Y acá en forma de cadena, la 11. Streptococo. Bien, estreptococo. Acá la 12.
cuando está curvado, Es así en forma de coma, vidrio. bien, a forma de vibriones, bien. La 10, que había una combinación de un bacilo y un coco. Coco bacilo, bien. Acá en la 4, muy fácil. Diplococos. Bien, los diplococos. Acá en la 5. ¿Qué forma presentará la 5? Estreptococcus. Bien, espirilo, ¿sí? En forma helicoidal, bien. Acá tienen, digamos, las respuestas, ¿sí? A lo que vimos acá, ¿sí? Si quieren entrenar para el parcial, bueno, pueden realizarlo. Obviamente no ven las respuestas, solamente identifican acá y luego van a las respuestas para ver si están correctas, ¿sí? Para que vayan entrenando para el parcial. Profe, ¿usted va a Profe, subir? ¿va a mandar todo el power al grupo de Classroom? ¿Qué dije yo en la primera clase? Que lo iba a subir a las 13 horas. Y ustedes saben que cada clase tengo que subirla, tanto al Classroom, al grupo de WhatsApp, y para que ustedes lo tengan, ¿sí? Bien, nos queda un poquito de tiempo para ver la segunda parte. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito, ¿sí? ¿Están viendo la...? Sí, profe. Ahí tocarán. Bien, no sé qué pasó que se desconfiguró acá. ¿Están viendo la presentación? Sí, profe. Bien, ahora vamos a ver la primera parte de lo que es la segunda parte, ¿sí? Hasta que sea, porque nos queda poco tiempo. Bien, en esta segunda parte vamos a ver lo que es la estructura, ¿sí?, de las bacterias, ¿sí? Y parte de lo que es la fisiología, ¿sí? ¿Qué función va a cumplir cada una de las estructuras que presentan las bacterias, ¿sí? Como dijimos, en cuanto a lo que es la organización estructural de las bacterias, ¿sí? ¿La bacteria qué es? ¿Una célula qué? Procariota. Unicelular. Sí, es procariota, ¿sí? Unicelular. Unicelular, y presentan esas características que presentan la célula procariota, ¿sí? Posee una cápsula, una pared celular, una membrana, lo que es el nucleoide, los ribosomas, los plásmidos, los flagelos, el citoplasma, ¿sí? Todas esas estructuras lo vamos a ver en esta clase, ¿sí? Y qué función va a cumplir cada una de estas estructuras, ¿sí? Bien, vamos a empezar, digamos, por la parte externa de la bacteria, ¿sí? ¿Qué es lo primero que se encuentra externamente? ¿Sí? Vamos a empezar entonces por lo que es el glicocálix, que vendría a ser la capa más externa que presentan algunas bacterias, ¿sí? ¿Qué es este glicocálix? ¿Sí? Es una estructura que es viscosa, que es mucosa, pegajosa y es secretada en la superficie de las bacterias, ¿sí? Está químicamente compuesta por polisacáridos y glicoproteínas, ¿sí? Es decir, que está formado por azúcares, ¿sí? Y al estar formado de azúcares, por eso tiene esa consistencia pegajosa. Y ustedes lo pueden relacionar con un caramelo, ¿sí?
el caramelo está hecho de azúcares, ¿sí? ¿Y qué es? Es pegajoso, ¿sí? Entonces, algo similar es la estructura de las bacterias que presentan lo que es el glicocálix, ¿sí? Estos términos químicos de polisacáridos y glicoproteínas, eso lo van a ver más en profundidad cuando vean química biológica, ¿sí? Yo creo que en su plan de estudios ustedes primero tendrían que tener química biológica juntamente con lo que es biofísica, ¿sí? Y después tener microbiología, ¿sí? Porque hay bastantes temas acá en microbiología de química biológica que son muy importantes que ustedes ya manejen, ¿sí? Pero bueno, eso lo van a ver en detalle en química biológica, ¿sí? Que son los polisacáridos, que son glicoproteínas. Solamente acá en microbiología vamos a nombrar, ¿sí? Esos compuestos, ¿sí? Bien, este glicocálix se extiende alrededor de toda la célula. ¿Y cuáles son las funciones del glicocálix? Principalmente lo que es la adherencia, porque es bastante pegajoso, ayuda a que la bacteria se adhiera fuertemente a las superficies, ¿sí? Y es un medio, ¿sí?, que le confiere a las bacterias una protección frente a lo que es la fagocitosis, ¿sí? Es decir, al ataque de los glóbulos blancos, ¿sí? Como que este glicocálix la protege a la bacteria del ataque de los glóbulos blancos, ¿sí? Y además le permite resistir mucho a lo que es la desecación. Acá pueden observar que el glicocálix es bastante que esta capa, ¿cómo es? Ancha. Viene bastante ancha, bastante gruesa, y por eso le confiere esa protección y esa resistencia a las bacterias, ¿sí? Y este glicocálix, de acuerdo a la naturaleza química, puede formar una cápsula o bien una capa mucosa, ¿sí? Cuando este glicocálix forma una cápsula, la envoltura va a ser más densa, más gruesa, más rígida y va a estar bien delimitada. Y es que es decir que la bacteria va a tener esa forma, ¿sí?, bien característica, ¿sí? Y esta cápsula principalmente va a excluir a los que son los colorantes, ¿sí? Y la capa mucosa es una envoltura de glicocálix, pero que se deforma con facilidad, es más flexible que la cápsula, ¿sí? Y se extiende hacia afuera de la célula y es más difícil de ver, ¿sí? Entonces la cápsula va a estar bien delimitada, va a ser más gruesa y rígida. En cambio la capa mucosa va a ser una capa más flexible, ¿sí?, que se extiende hacia afuera de la célula, ¿sí? Pero ambas están formadas por glicocálix, ¿sí? Acá tenemos ejemplos de cápsulas, ¿sí? Acá ven la cápsula del género Acinetobacter, ¿sí? Como dijimos que una de las características es que la cápsula va a excluir a los colorantes, es decir, que impide que el colorante ingrese a la bacteria, ¿sí?, para poder observarla, ¿sí? Entonces acá hay un ejemplo donde se utiliza lo que es la tinción con tinta china para ver estas bacterias y pueden observar que el colorante, la tinta china, quedó afuera de la cápsula, ¿sí?, que es esto de color negro, ¿sí? Entonces las cápsulas impiden la entrada del colorante y por lo tanto de esta manera se pueden observar a estas bacterias, a las cápsulas. Pueden observar que son bastante gruesas las cápsulas. Bien, Sí, y por eso profe. impide la entrada de los colorantes, ¿sí? Acá tenemos la cápsula de Bacillus anthracis. Vimos que ya en los postulados de Koch, cuando él trata, digamos, de esta enfermedad, ¿sí?, cuando estudia esta enfermedad, Bacillus anthracis, que provoca lo que es el anthrax o el carbunco, ¿sí? Para ver a estas bacterias, para ver la cápsula, se utiliza una tinción fluorescente, ¿sí?, que va a teñir de verde a la cápsula, ¿sí? Por eso se ve acá la cápsula de este color verde fluorescente, ¿sí?, porque se utiliza esta tinción especial para poder observarlas, ¿sí? Acá hablamos de la cápsula de Streptococcus pneumoniae, y vimos que estas bacterias, Streptococcus pneumoniae, se presentan con cápsula y sin cápsula, y las que causan infecciones son las que poseen las cápsulas, ¿sí?
¿sí? Porque es el único factor de virulencia. Y esa cápsula, esas cepas, digamos, encapsuladas de Streptococcus pneumoniae, ¿qué hace? Es como que esta cápsula como que sería un disfraz, digamos, de esta bacteria, y de esa manera pasa algunas veces desapercibidas por el sistema inmunológico, ¿sí? No la puedes reconocer, o bien cuando las células de nuestro sistema inmunológico la quieren atacar, ¿sí? Esta cápsula las protege, ¿sí? Y se convierte en un único factor de virulencia que hace que el cuerpo, ¿sí? Genere una respuesta inflamatoria bastante grave, y eso provoca que los alvéolos de los pulmones se llenen de líquido, ¿sí? O fluidos, y eso provoca lo que es la neumonía, ¿sí? Acá pueden observar a las colonias de Streptococcus pneumoniae, ¿sí? En un cultivo de agar sangre, ¿sí? En el laboratorio, y pueden observar cómo se forman las cápsulas, ¿sí? Que tienen esa forma como mucoide, ¿sí? Bien. Eso en cuanto a lo que es el glicocálix, que vendría a ser la primera capa externa de las bacterias, que pueden ser cápsula o bien una capa mucosa, ¿sí? Y por debajo de esto, ¿qué se encuentra? Lo que es la pared celular, ¿sí? La pared celular es una capa rígida, ¿sí? Que envuelve a lo que es la membrana citoplasmática, ¿sí? ¿Y cuál es la función de la pared celular? ¿Sí? La pared celular, al estar compuesta químicamente por una sustancia que es bastante resistente, hace que la bacteria tenga rigidez, ¿sí? Le va a dar forma a la célula, y una característica muy importante de la pared celular es que le va a permitir a la bacteria soportar a lo que es la presión osmótica, ¿sí? ¿Qué significa esto? Ustedes saben que en el interior de la bacteria hay grandes cantidades de sales y metabolitos, ¿sí? ¿Y qué provoca esas grandes concentraciones en el interior? ¿Sí? Ustedes cuando comen, por ejemplo, algún alimento bastante que tiene grandes cantidades de sal, por ejemplo, cuando consumen papas fritas, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué sensación sienten ustedes? ¿La sed, profe? Bien, ¿sí? Al ver gran cantidad de sal, ¿sí? En el interior de la bacteria, ¿qué va a provocar? ¿Qué va a provocar con el agua que se encuentra alrededor de la bacteria? ¿Qué va a hacer el agua? ¿Qué va a hacer el agua? ¿Qué va a querer hacer el agua? Ingresar. Ingresar, ¿sí? Porque las Es grandes absorbido. cantidades de sales atrae al agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ingresar grandes cantidades de agua, y ¿qué va a pasar con la bacteria? ¿Qué hace la Ande, bacteria? profe. ¿Qué le va a, qué le va a Se ocasionar? expande. Ensanchar. Bien, se hincha, ¿sí? ¿Y qué va a pasar si se sigue llenando de agua? Va a explotar, ¿sí? Va a producir una lisis, ¿sí? Eso es lo que se llama lisis, cuando se rompe, digamos, la bacteria, ¿sí? Y para evitar eso, ¿qué tiene? La pared celular. Y esa pared celular impide entonces que ingresen grandes cantidades de agua y la bacteria se llene, ¿sí? Y se hinche y pueda provocar lo que es la lisis osmótica, ¿sí? Bien, eso en cuanto a lo que es la pared celular, ¿sí? Y hay algunas paredes celulares que le confieren resistencias a las bacterias frente a algunos antibióticos, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la composición química principal de la pared celular? ¿Sí? Está hecho de peptidoglucano o mureína, ¿sí? Es el principal componente químico de la pared celular bacteriana, ¿sí? Eso siempre se pregunta en los parciales, en los exámenes finales. Es una pregunta que siempre se hace, ¿sí? ¿Cuál es la composición química de la pared celular de las bacterias? Es el peptidoglucano o mureína, ¿sí? Entonces, ¿qué van a responder cuando se pregunte eso?
La composición química es el peptidoglucano-mureína de la pared celular. Bien, ¿sí? No vamos a entrar en detalles químicos del peptidoglucano, pero solamente vamos a decir que es un compuesto químico bastante resistente y que le va a dar esa resistencia, esa rigidez a la pared, ¿sí? Solamente eso, no vamos a entrar en detalles químicos, eso seguramente lo van a ver en química biológica en profundidad, ¿sí? Este peptidoglucano está formado por aminoazúcares y aminoácidos, ¿sí? Principalmente por N-acetilglucosamina y el ácido N-acetilmurámico, ¿sí? Y estos aminoazúcares y aminoácidos están unidos por puentes peptídicos, ¿sí? Y esa unión va a provocar que se provoque esa red, ¿sí? Que le confiere esa resistencia, esa rigidez a la pared celular, ¿sí? Pero, como ustedes ya saben, solamente nos enfocamos en la composición química de la pared, ¿sí? Que es el peptidoglucano. No vamos a ver en detalle estos compuestos químicos, ¿sí? Esto a modo de presentación, para que sepan cómo está formado el peptidoglucano, ¿sí? Y por qué es rígido, por qué es duro, ¿sí? Bien. Por último, ¿sí? Hay una tinción específica, que es la tinción de Gram, que permite clasificar a las bacterias en dos grandes grupos. Tenemos por un lado a las Gram positivas y a las Gram negativas, ¿sí? ¿Qué características pueden observar acá, grandes rasgos que te permiten indicar cuál es Gram positiva y cuál es Gram negativa, de acuerdo a la pared celular, ¿sí? ¿Cómo es acá la pared celular en la Gram positiva? Ancha. Viene bastante ancha, bastante gruesa, ¿sí? Y en las Gram negativas, ¿qué pasa con la pared? Es delgada. Es bastante delgada, ¿sí? Es bastante delgada y además las bacterias Gram negativas poseen una membrana externa, ¿sí? Que no tiene la Gram positiva. Esa es otra diferencia entre la Gram positiva y la Gram negativa, ¿sí? Entonces la Gram positiva, pared celular gruesa, ¿sí? Y la Gram negativa, una pared celular bastante delgada, pero posee una membrana externa por encima de esa pared, ¿sí? Esas son las principales diferencias entre la Gram positiva y las Gram negativas, ¿sí? Y de acuerdo a la tinción de Gram, ¿sí? Las Gram positivas, ¿de qué color se tiñen? Violeta. ¿De qué? De color Violeta, morada. violeta, bien violeta. ¿Y las Gram negativas qué pasa? Rosadito. Rosado. ¿Y esto a qué se debe? ¿Por qué será? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué se tiñe esta de violeta y esta por qué se tiñe de rosado? ¿Por qué será que una se tiñe de violeta y la otra de rosado? ¿Me están escuchando? Sí, profe, ahí estoy viendo. Acá con la imagen, ¿qué pueden imaginar ustedes que por qué una se tiñe de violeta y la otra de rosado? ¿Por qué? Absorbe más Por su pigmento. pared celular. La pared celular, ¿sí? Por eso, ¿sí? Bien, acá vamos a ver los pasos de la tinción de Gram, ¿sí? Este método fue creado por este científico, por Hans Christian Gram, ¿sí? Y permite identificar entonces las bacterias de acuerdo a la pared celular, ¿sí? Es una tinción bastante fácil, bastante sencilla que se lleva a cabo en los laboratorios, ¿sí? Para saber qué bacteria es Gram positiva y cuál es Gram negativa, ¿sí? Se usan cuatro, ¿sí? Hay acá 4 pasos, ¿sí? En esta tinción.
En el primer paso, ¿sí? Se toma, digamos, el portaobjeto, ¿sí? A ver, quiero ver si pueden ver acá. Hagamos de cuenta que este es el portaobjeto que va a ir bajo el microscopio, ¿sí? Tenemos el cultivo de la bacteria que queremos estudiar, ¿sí? Agarramos una anza, ¿sí? Y la esparcimos con una gotita de agua, la esparcimos en el portaobjeto, ¿sí? La muestra de la bacteria. Luego nos acercamos al mechero, ¿sí? Y hacemos flamear, ¿sí? Sobre el mechero para que se fije la muestra al portaobjeto, ¿sí? Luego de eso recién se coloca el primer colorante. En este caso se utiliza lo que es el cristal violeta, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Las bacterias que son gram positivas, ¿sí? Van a retener el colorante en el interior. ¿Por qué? Porque la pared celular es bastante gruesa, ¿sí? Por eso retiene el colorante, ¿sí? Luego se coloca lo que es el Lugol, que es una solución de yodo, ¿sí? ¿Y qué hace el Lugol? Hace que los poros de la pared celular se forme un complejo e impida la salida del colorante, ¿sí? Es decir, que en las gram positivas va a retener el colorante, ¿sí? Y luego, en el tercer paso, se coloca lo que es el alcohol o la acetona. ¿Y qué va a hacer este alcohol o acetona? ¿Qué hace el alcohol cuando nos ponemos en las manos, por ejemplo? Infecta. No. ¿Desinfecta? Aparte de eso, ¿qué hace? ¿Cómo tenemos las manos después que usamos tanto alcohol? No seca. Ah, No seca la Deshidrata. seca la mano. Entonces, Deshidrata. ¿qué va a hacer el alcohol? Va a Deshidrata. deshidratar la pared, ¿sí? Y como la pared celular de las gram negativas es bastante delgada, ¿qué va a pasar con el colorante? El violeta. No lo va a teñir, ¿sí? Entonces va a descolorar a las bacterias que son gram negativas porque tienen una pared celular delgada, deshidrata esa pared y eso hace que el colorante salga, ¿sí? Y para observar entonces las gram negativas se utiliza el otro colorante, se aplica lo que es la safranina, ¿sí? Y de esa manera se tiñen de color rosado o rojo las bacterias, ¿sí? Las gram negativas, ¿sí? Acá pueden observar entonces las características. La gram positiva es bastante gruesa y la gram negativa es bastante finita, la pared celular, y está rodeado por una membrana externa, ¿sí? Acá lo que le había mencionado, acá podemos ver en detalle, digamos, cómo es esa pared celular gruesa en las gram positivas. Tiene el 90% de peptidoglucano y tiene asociado ácidos teicoicos como también lipoteicoicos, ¿sí? Y por debajo acá encontramos la membrana citoplasmática, ¿sí? Y acá podemos ver en detalle a la gram negativa, ¿sí? Que dijimos que posee una capa delgada que representa solamente el 10% del peptidoglucano, ¿sí? Y por encima que se encuentra lo que es la membrana externa, ¿sí? Una membrana que es similar a la membrana citoplasmática, ¿sí? Vean que son similares, pero acá en la externa tenemos lipopolisacáridos y lipoproteínas, ¿sí? Que vendrían a ser estos de color rojo, ¿sí? Esta es la diferencia con la membrana citoplasmática, ¿sí? ¿Y qué característica tiene esa membrana externa? Al estar formado por estos lipopolisacáridos, ¿sí? Y lípidos, ¿sí? Esta capa va a proteger a las bacterias, ¿sí? Cuando ingresan al cuerpo. Sí, generalmente las bacterias que son gram negativas son las que provocan las infecciones, ¿sí? La mayoría de las infecciones son provocadas por bacterias gram negativas que poseen esa membrana externa que le confiere esas características, ¿sí? De ser virulentas a estas bacterias, ¿sí? ¿Y esto a qué se debe? A que esa membrana externa o formada por lipopolisacáridos y lípidos, ¿sí? Es un factor de virulencia entonces en las bacterias gram negativas, ¿sí? ¿Y qué provoca? Provoca endotoxinas, ¿sí? Que son toxinas, ¿sí? Que resultan tóxicas para los animales,
¿sí? Y por ejemplo están presentes en el género Salmonella, en el género Shigella, en Escherichia, en algunas cepas de Escherichia, ¿sí? Y pueden provocar síntomas de infección y desencadenan principalmente lo que es la fiebre, ¿sí? Cuando veamos la parte de endotoxinas, vamos a volver a retomar este tema, ¿sí? Y vamos a hablar nuevamente de la membrana externa, ¿sí? Que le confiere esa característica a las bacterias gram negativas, ¿sí? Por eso son más virulentas, ¿sí? Ocasionan más enfermedades que las gram positivas, ¿sí? Debido a esa membrana externa que poseen la mayoría de las gram negativas, ¿sí? Eso en cuanto a las diferencias, ¿sí? Vamos a dejarlo hasta acá para seguir en la próxima clase ya con lo que es la membrana citoplasmática, ¿sí? Así que recuerden, ¿sí? Recuerden la diferencia entre la gram positiva y la gram negativa, ¿sí? La gram positiva posee una pared gruesa de peptidoglucano, ¿sí? Y las gram negativas poseen una pared delgada de peptidoglucano, pero poseen esa membrana externa que actúa como factor de virulencia que provoca generalmente lo que es la fiebre, ¿sí? En el organismo, ¿sí? Bien, para terminar les quiero mostrar el video. ¿Me avisan si ven la página? ¿Están viendo? No, profe, no se ve nada. No, profe, no sé. No. Ahora. No, no, profe. Ahora sí. Ahora sí. Bien, ¿me avisan si escuchan el video? Hoy vamos a ver cómo se realiza una tinción de Gram. La tinción de Gram. Sí, profe, se escucha. Sí, se escucha. Hoy vamos a ver cómo se realiza una tinción de Gram. La tinción de Gram es una tinción diferencial que se emplea para dividir las bacterias en dos grandes grupos en función de la estructura de su pared celular, las Gram positivas y las Gram negativas. El procedimiento comienza con la preparación de un frotis, para lo cual añadimos una pequeña cantidad de la bacteria sobre una gota de agua que tenemos en un portaobjetos. Extendemos bien y dejamos secar al aire. Posteriormente, fijamos la muestra por calor a la llama. Después comenzamos la tinción con el empleo de un colorante básico, el cristal violeta, que tiñe todas las células de color morado. Lo añadimos sobre la superficie de nuestra muestra y esperamos un minuto. Retiramos el cristal violeta y añadimos Lugol como mordiente. Cubrimos de nuevo la zona de tinción y esperamos nuevamente un minuto. Retiramos el Lugol y decoloramos con alcohol.
En las bacterias gram positivas, el cristal violeta va a ser retenido por la capa de peptidoglucano. Sin embargo, en las bacterias gram negativas, el alcohol va a retirar el cristal violeta. Retiramos el alcohol con agua y seguidamente añadimos el colorante de contraste, que es la safranina. Al añadir la safranina, esta teñirá las células gram negativas, que están sin colorante, pero no las gram positivas, que ya están teñidas con cristal violeta. Esperamos 1 minuto y medio. Pasado el minuto y medio, retiramos la safranina, limpiamos con agua y ahora solo nos falta observar nuestra muestra al microscopio. Podemos ver células teñidas de color morado, lo que nos indica que se trata de una bacteria gram positiva. Además, podemos apreciar su morfología bacilar. En el caso de bacterias gram negativas, su coloración sería roja, como las de la imagen que aparece ahora en pantalla, tratándose en este caso de células con forma de cocos. Tiene el micrófono para Eso en cuanto a lo que se realiza, digamos, en los laboratorios, ¿sí? Vieron que es una técnica bastante sencilla que se lleva en el laboratorio para saber qué bacterias gram positivo y cuáles gram negativas, ¿sí? Si tuviéramos la oportunidad de tener laboratorio, estaríamos haciendo ese procedimiento. Es bastante sencillo, ¿sí? Y bueno, eso lo dejé para que vean, y hay otra serie de videos ahí que voy a publicar para que lo puedan observar, ¿sí? Para que tengan en cuenta cómo se realizan esos procedimientos en el laboratorio, ¿sí? Bien, hasta acá terminamos. La próxima clase vamos a continuar con la otra parte de bacterias, ¿sí? Y bueno, ya saben, ya estaré publicando el cuestionario número 1, ¿sí? Con respecto a la unidad número 1, ¿sí? Lo que fue introducción y el desarrollo histórico de la microbiología, ¿sí? Va a haber bastante tiempo para que puedan responder, ¿sí? Son 10 preguntas, ¿sí? Y bueno, una vez que ustedes mandan el formulario, ya le va a aparecer, digamos, el puntaje, ¿sí? Se aprueba con 70 o más puntos. Así que estudien, ¿sí? Así que bueno, eso sería todo por ahora. Ya pueden retirarse, ¿sí? Listo, que tenga buen día, profe. Chao. Hasta luego, profe. Chao, profe. Hasta luego. profe. Chao. Chao, hasta luego. Profe, ¿cuándo dijo que iba a poner ese cuestionario? Ya lo estaré publicando en la tarde, ¿sí? Ah, bien, gracias. Va a haber bastante tiempo para que lo puedan realizar. Bueno, gracias. Cuando estén seguros, lo hacen, ¿sí? Bien, gracias, profe. Profe, ¿y cuánto es el tiempo límite? Por eso le dije que por ser el primer parcialito le voy a dejar bastante tiempo para que lo hagan Bueno, tranquilo. profe. Profe, una consulta. Esto lo de la unidad 1, ¿no? El cuestionario, ¿no entraría lo que vimos hoy? No. Solamente lo que vimos en la clase, en la primera unidad. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.